Ok, muy buenas tardes, doctor Cabrera. El día de hoy estaremos exponiendo acerca de las teorías críticas del derecho y un análisis enfático en lo cual respecta a mi conclusión y respecta a mi criterio, ¿no? Espero que sea de su agrado y sin más que decir, empecemos con las teorías críticas del derecho. Ok, las teorías críticas surgen como una corriente de un pensamiento que cuestiona los postulados centrales del positivismo jurídico, ¿no? Que surgieron en la Escuela de Frankfurt en la década de 1930, con autores como Max Horkheimer, Jürgen Habermas, ¿no? Y lo que en realidad es, bueno, su principal objetivo es que busca analizar y desafiar esas estructuras del poder cuantificadas en desigualdades y prejuicios inherentes en nuestros sistemas legales y como en la práctica jurídica. Pero para entender primero por qué se cuestiona tanto el positivismo jurídico, tenemos que entender que el positivismo jurídico es el estudio científico del derecho que es el fin de la ciencia de derecho, considerar el derecho tal como es y no como debería ser y como está explicado. Y sobre esa base se encuentra la aceptación de una clara distinción entre validez y valor del derecho, entre realidades que pueden ser válidas aún sin ser justas y aquellas que son justas sin ser válidas. Solo estas primeras son el objeto del estudio jurídico. Además, para esta corriente, los juicios morales son algo relativos y subjetivos, más que nada, ¿no? Para demostrar la idea de ciertos juicios, la idea de que existe un derecho natural inmutable e universal es la razón humana urbana, ¿no? Aunque una noble ilusión. La justicia del establecimiento y funcionamiento de la norma queda como objeto científico fuera del ámbito de la ciencia jurídica. Bueno, para analizar los principales enfoques y corrientes de las teorías críticas, su enfoque es que adopta un enfoque interdisciplinario entre derecho, sociología, filosofía, economía, política, ¿no? Analiza el derecho en su contexto social y su coyuntura política. Y su visión es que lo conciben como un sistema neutral y autónomo y no como un instrumento al servicio de intereses de clases dominantes que critican su potencial opresivo. Algunas críticas al positivismo antes de comenzar con los enfoques es que tiende a reducir el conocimiento a lo empírico y verificable, ignorando otros modelos o otros modos de conocimiento como el metafísico o el ético, ¿no? Ejemplo, los críticos argumentan que cuestiones filosóficas sobre la moralidad, la estética o la existencia de Dios no pueden ser abordadas adecuadamente mediante métodos positivistas, lo que comete una desatención a la dimensión humana que critica o se acusa al positivismo de ser demasiado mecanista y no de considerar suficientemente la subjetividad y la agencia humana, ¿no? Por ejemplo, los filósofos como Jürgen Habermas han señalado que el positivismo no puede explicar adecuadamente fenómenos sociales y culturales complejos que implican interpretaciones subjetivas, y otra vez recaemos en las mismas teorías que dejan de ser críticas y no subjetivas. Bueno, la relación entre derecho y moral defiende una estrecha vinculación en que el derecho debe guiarse por principios y no por las reglas, ¿no? Que equiparar más, o bueno, prevalecer más los principios, las reglas. El papel de la ciencia jurídica debe tener un rol emancipador y crítico en lugar de simplemente describir el derecho de forma aséptica o de forma áspera. Sus objetivos principales son la mayor participación democrática, reglamentar el derecho a la relación de la justicia social y dejar de obedecer el derecho injusto. Junto a los que destacan grandes personajes como Frankfurt, Kennedy, Robert, Unger, ¿no? Santiago del Nino, etcétera. Comencemos con el análisis de la crítica al positivismo jurídico de Ronald Dworkin, ¿no? Para empezar, Ronald Dworkin, ¿quién fue? ¿No? Fue un influyente filósofo jurista y académico estadounidense, reconocido por contribuciones significativas en el campo del derecho constitucional, ¿no? Y la filosofía del derecho. Practicó especialmente el positivismo en las decisiones judiciales que se basaban únicamente en reglas, ¿no? Argumentó también que los principios morales y étnicos también juegan un papel crucial en la aplicación y la interpretación del derecho. Para Reworking existían dos tipos de normas jurídicas: las reglas y los principios. Las reglas son normas que establecen una consecuencia jurídica y los principios son normas que establecen un objetivo o un valor. Dworkin cuestiona mucho estos aspectos, ya que entre
una regla y un principio, ¿qué es lo que prevalece más? Tú tienes que darte cuenta que a partir de los principios es que nacen las reglas. No a partir de las reglas hacia los principios, sino que a partir de los principios es que surge una regla que busca un objetivo del principio. Entonces, tenemos unos elementos centrales que, uno, rechaza la discrecionalidad judicial, que sostiene que cuando no hay una regla, los jueces tienen discrecionalidad o libre discrecionalidad como está en el Código Civil. ¿Por qué? Porque recae otra vez en subjetividad. Los jueces tienen, en ese vacío jurídico, tienen que dar o emitir una solución en base a su subjetividad y no como dice la regla. Segundo, los principios versus reglas, ¿no? Lo hemos explicado que a partir de un principio es que surge una regla, no a partir de una regla, sino a partir de un principio que busca un objetivo. En tercero, el derecho de comunitariedad. Los jueces deben interpretar el derecho de forma coherente y no de una forma contradictoria que compete a ambiente jurídico. Cuatro, The Working, para él, siempre dice que hay una respuesta correcta. Incluso en casos difíciles o casos muy complicados, hay una respuesta correcta, ya que el derecho no es radicalmente indeterminado, como sostiene el positivismo, dice que es indeterminable el derecho. La moralidad de derecho es que contra el positivismo afirma que la moral está necesariamente conectadas en una comunidad, en una sociedad, de una política democrática. En los derechos fundamentales implica que deriva la moralidad de la comunidad más que reglas positivas, es decir, que siempre no hay una competitividad en lo inherente, ¿no? Tenemos derechos inclusive antes de nacer como personas. Ahora pasamos al estudio del concepto de sistemas jurídicos de Joseph Rapp. Para empezar, Joseph Raz, ¿quién fue? Fue un atacado filósofo jurista conocido principalmente por sus contribuciones en el campo del derecho, en la teoría moral, ¿no? Nació en 1930 en mandato británico de Palestina. Y bueno, el concepto de sistema jurídico para Joseph Raz es una de las teorías más influyentes en la filosofía de derecho del siglo XX y que ofrece una nueva visión del derecho como un sistema complejo y dinámico en la cual puede estar compuesto por diferentes normas y principios que interactúan entre sí, no que se contraen, sino que interactúan entre sí, que son coexistentes. Tenemos cinco criterios de validez, ¿no? Tenemos el criterio de generalidad, el criterio de publicidad, de estabilidad, de congruencia y de eficacia institucional. El criterio de generalidad implica que las normas jurídicas deben ser generales, ¿no? No solamente individuales, sino generales. Debe estar para todas las personas de una manera abstracta y general. El criterio de publicidad requiere que las normas sean accesibles, conocidas y sean públicamente a todo el público en general. A todo el público me refiero a todas las personas que estén dentro y pertenezcan dentro de ese estado. El criterio de seguridad implica que las normas no pueden ser o no pueden estar cambiando constantemente, ya que no te establece o no te da la seguridad jurídica que toda persona se supone que debería tener en un estado democrático constitucional. El criterio de congruencia es que exige una coherencia e ausencia de contradicciones entre las normas. Es decir, una ley orgánica o otra ley no puede contradecirse entre sí, sino tienen que coexistir. Debe haber congruencia y coherencia entre los objetivos que se plantean. No debe contradecirse una con la otra. Debe haber coherencia para así tener una estabilidad jurídica y así que sea general y pública para un objetivo fin del Estado democrático. El criterio de eficacia institucional requiere o establece que el sistema jurídico, ¿no?, debe tener instituciones que avalen por ellos. Es decir, por ejemplo, en el Perú tenemos al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, tenemos la Junta Nacional de Elecciones. Son instituciones que supuestamente garantizan, aunque en la aplicación del sistema jurídico, en la aplicación de derecho, sean algo contradictorios, ¿no? Es una crítica desde mi perspectiva. Antes de pasar al siguiente PPT, me gustaría analizar algunas cosas que algunos críticos, juristas más que nada, han acusado que Joseph Raz es demasiado formalista quizás en su enfoque, ¿no? Argumenta que su teoría no cuenta con suficiente dimensión política, social.
Otros críticos también han argumentado que la teoría de Raz es demasiado idealista, ¿no? Y no refleja la realidad como lo estábamos haciendo en el último punto, el criterio de eficacia institucional. Es que de vez en cuando creo que sí falla su teoría, porque tal como es tal, o tal como está, no es que sea aplicable en la realidad. En la realidad no es tan aplicable, en la realidad siempre se ve esas diferencias. Ahora comencemos con las críticas de derecho en América Latina. Para empezar, tenemos cinco teorías, ¿no? Las teorías críticas en América Latina surgieron a partir de los años 1960 hacia adelante. ¿Por qué especialmente salieron estas teorías críticas en América Latina? Porque justo en esas épocas estábamos en plena guerra, estábamos en plena revolución de la juventud, estábamos en guerra, en pocas palabras, ¿no? Se caracterizan, bueno, se caracterizan por su crítica al positivismo tradicional, jurídico, y por apuesta a un derecho más comprometido con la justicia social y la transformación social. Ves que el contexto histórico siempre importa porque uno desde ese punto de vista busca un objetivo diferente. Para empezar, tenemos la teoría de la dependencia en los años 1960 hasta los 1970. Sostiene que el sistema jurídico de América Latina es siempre subordinada o siempre está dependiendo en intereses extranjeros, especialmente de Estados Unidos, ¿no? Algunos autores como Aníbal Quijano o Marco Kaplan hablan acerca mucho de esta dependencia de que América Latina siempre ha estado subordinado, siempre ha estado subordinándose a los a los poderes políticos del extranjero como Estados Unidos. La teoría de la marginalidad empieza a partir de los años 1970 hacia adelante, ¿no? Argumenta que el derecho marginaliza a sectores populares al no reconocer sus prácticas jurídicas informales. Es decir, que recaemos a un pluralismo, ¿no? Un pluralismo jurídico que trata de pluralizar más el derecho, pero en realidad esta teoría de la marginalización explica que marginalizamos siempre a algunos sectores sin darnos cuenta, quizás. La teoría crítica constitucional que nace a partir del 1980 hasta el 1990, ¿no? Cuestiona que el constitucionalismo es liberal y propone un nuevo popular, pluralista y participativo. ¿Ves cómo cambia el contexto social? A partir de 1970 se nació una teoría de la marginalidad que marginalizaba a ciertos sectores. Y la teoría crítica constitucional es que implica un nuevo cambio constitucional, que implique un pluralismo jurídico, que implique la estratificación de nuevas costumbres jurídicas y así formar un nuevo sistema jurídico constitucional. En la teoría crítica de la judicialización es que sale a partir de 1990 hacia el 2000 hacia adelante. Tenemos algunos autores claves como Roberto Garriga, César Rodríguez, ¿no? Que explican que el espacio del Poder Judicial es como una forma de despolitizar, ¿no? El sistema jurídico. También tenemos la teoría última, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es de 2000 hacia adelante, hasta actualmente creo que es hoy. ¿No? Rescatan prácticas constitucionales contrahegemónicas en países como Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, ¿no? Y bueno, algunos autores claves como Víctor Abramovich, Raquel Urigoyen, que critican mucho sobre esto. Bueno, pasemos a unas características principales. La crítica al positivismo que hacen las teorías críticas de Latinoamérica es que rechazan la idea de que el derecho deja de ser un sistema neutral y objetivo, ¿no? Argumentan que en realidad es un producto de relaciones de poder existentes en la sociedad y que por lo tanto juega un papel de reproducción en la desigualdad social, que en gran medida o en poca es cierto. Siempre esa teoría podría estar cuestionada y es cuestionable, ¿ok? Pero en la realidad creo que no sería tanto, sería tan cuestionable, porque el derecho como es y como debería ser aplicado o como se está viniendo aplicándose, es muy diferente. Siempre marginaliza algunos sectores o no siempre se da razón, aunque en la ley supuestamente todos deberíamos ser iguales. También algunas características que es el compromiso con la justicia social, ¿no? Para las teorías críticas de Latinoamérica se propone
construir un derecho más justo e igualitario, que se supone que debería ser, pero en la práctica no lo es. No, para ello abogan por la transformación de estructuras sociales que generan justicia, ¿no? Énfasis en el contexto histórico social. Estas teorías críticas de Latinoamérica toman en cuenta que el contexto social prevalece sobre todas las cosas en lo social y en la coyuntura política en ese momento que se produce en el derecho, ¿no? Argumenta que el derecho no puede ser entendido sino comprender las relaciones de poder y desigualdades que existen en la sociedad para así estratificar un Estado constitucional. También tenemos el problema jurídico, que reconocen que la existencia de diferentes formas de derecho, no solo el derecho estatal, argumentan que el derecho debe ser de una forma más pluralizada, ¿no? Como lo dijimos hace un momento. El pluralismo jurídico interviene en que otras esferas jurídicas se unan en una sola. Bueno, pasamos con el siguiente PPT, que es los efectos de la globalización de las teorías del derecho. En primera, el cuestionamiento del monopolio estatal de derecho, ¿no? ¿Por qué se cuestiona tanto eso? El monopolio legal, el cual el Estado o empresa pública es el único proveedor de un bien servicio. Esto ha puesto en cuestión el monopolio estatal de derecho, ¿no? Y ha abierto la puerta a la pluralización de derecho. Y al cuestionar mucho estos monopolios que siempre tratan de enriquecerse entre ellos. La necesidad de armonización jurídica, ¿no? Recientemente está habiendo mucha interconexión entre varios países que ha hecho una necesaria esa armonización jurídica en que todos puedan compartir un poco del derecho y así estratificar el derecho internacional o público. La redefinición del concepto de soberanía, ¿no? La globalización ha sido positivo, en base positivo, ya que ha desafiado este concepto tradicional de soberanía, que debería guiarse a un ordenamiento jurídico, ¿no? Esto ha llevado a replantear la relación entre derecho nacional y derecho internacional. Por último, tenemos el debate sobre la justicia global. Si bien es cierto, estos efectos de la globalización ha traído consigo un relieve entre la necesidad de una justicia global que atienda los problemas y algunos desafíos que afectan a toda la humanidad, ¿no? Encajando así un debate sobre la naturaleza y el alcance de nuestra justicia social pa- para todo el mundo o entre nosotros mismos. Bueno, como conclusión, me cabe señalar que la tensión entre el positivismo y el resto de teorías del derecho, entre las que destaca, no sé, el naturalismo, las teorías críticas de Joseph Rapp, el Working, las teorías críticas de Latinoamérica y así consecutivamente, es una cuestión de gran complejidad, ¿no? Que presenta un fuerte carácter ideológico y numerosas variantes, ¿no? Por lo que sería atrevido de mi parte de cantarme por una postura de forma segura, sin apreciar algunos factores positivos que también contribuyen sin apreciar los factores negativos, ¿no? Profundizando en las conclusiones que he llegado a extraer, las posicionarme en una postura favorable a la concepción tridimensional de derecho es de mi parte. Creo que tanto la justicia como la validez y la eficacia han de estar presentes, aunque recaigamos siempre en subjetividad, cuando no debería de ser así, cuando el derecho es objetivo y no subjetivo. Esta consecuencia, quizás de alguna de las dimensiones del mismo, ya sea sociológica, o normativa o valorativa, carece de la importancia necesaria para que el derecho alcance sus fines. Hacia, hacia positivismo jurídico, tengo que señalar que, en primer lugar, la subordinación de la justicia y de la eficacia de la validez, para muchos autores, por no decir casi todos, puede dar lugar a derechos válidos y aplicables, pero carentes de justicia. Y a mi entender, la justicia es un elemento del fenómeno jurídico que no se puede subordinar a la validez, sino a la eficacia, ya que siempre estamos recalcando en esta exposición que el derecho como es y como debería ser explicado, no es en la realidad, ¿no? No es aplicado en la realidad como debería ser, ¿no? También llevo la afirmación que no existe un límite superior a la actuación del legislador, ¿no? Con la posibilidad de que legisle alejado de la justicia, pero debiéndose aceptar los legislados por su válida naturaleza, ¿no? Y por último, remarcar que la crítica de la afirmación positivista de que el derecho obliga por su carácter coactivo y no coercible, por el valor que tiene en sí mismo, ¿no? Es apreciable como el núcleo quizás duro de críticas contra el positivismo jurídico aparecen en relación a la justicia como valor, poniendo en duda
cómo la teoría positivista puede ser garante de sí misma. Si bien es radical definir el positivismo como injusto en sí mismo, es innegable también el rol del derecho natural como favorecedor de la realización de la justicia. Estamos, creo yo, ante una discusión que ha sido inherente en la historia del derecho y que constituye una de las grandes discusiones dentro del fenómeno jurídico. Y asimismo concluir que estas mismas corrientes, esas mismas teorías críticas, creo que al final de todo, aunque recaigamos en subjetividad casi siempre, creo que es una contribución muy buena a lo que es el sistema jurídico. Espero que sea de su agrado, Cabrera, y con eso hemos finalizado nuestra exposición. Muchas gracias.